Más malas noticias para Begoña Gómez. La UCO certifica que el trabajo de la asesora de la mujer de Sánchez no era ese. Dependía directamente del presidente. Y para colmo, planteó a la Complutense cobrar por asesorías externas a través de la cátedra. ¿Saben por qué concepto? Por asesorías para cobrar subvenciones del gobierno de su marido. Sánchez vuelve a incumplir la Constitución. No presenta los presupuestos generales pese al mandato expreso de la Carta Magna. Pero él ahí sigue. Y el plan de paz para Gaza avanza. Israel, tan malo, ya lo ha aceptado. Ahora solo falta que se pronuncie la organización terrorista Hamás, que claro, para ello debería renunciar a su dictadura sobre Gaza que mantiene desde 2006. En Es Radio, la noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Bueno, yo creo que a estas alturas todo el mundo conoce ya el contenido de esos 303 demoledores folios del informe de la Intervención General del Estado, Ministerio de Hacienda, a pesar de María Jesús Montero, en el cual lo que se relata es que Juan Carlos Barrabés, el amigo, socio de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, ¿se acuerdan? El mismo que recibió las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez. ¿Para qué? Para que ganara concursos públicos. Bien, ya se sabía que había disparado después de tener las cartas el dinero obtenido en concursos públicos nada más y nada menos a través solamente de una de las empresas Innovanex, pues nada más y nada menos que lo había multiplicado por 141 veces. Vale. Ahora el informe, que yo creo ya lo conoce todo el mundo, lo que dice es que la fórmula con la que se le dieron esos contratos, el sistema utilizado era, y leo palabras textuales, literalmente ilegal, violaba la legalidad. Eso dice. Bien, creo que a estas alturas también toda la población conoce que ayer les dimos información sobre otro informe, 34 folios. Autor, la UCO, la muy odiada UCO por Pedro Sánchez y, por cierto, por todos los corruptos de este país. ¿Qué decía ese informe? Pues lo que decía era que Cristina Álvarez, la autoasignada como asesora por parte de Begoña Gómez, que no era asesora, y ahora ya tenemos la certificación también por parte de la UCO, pues resultaba que de contactos puntuales, nada de nada. De contactos excepcionales para llevar los negocios de Begoña Gómez, nada de nada. Que básicamente se dedicaba a eso, pese a cobrar por otro cargo. El cargo era un cargo en presidencia del gobierno. Pero Cristina Álvarez, por orden evidentemente de Begoña Gómez, y no pudo ser la única orden, porque repito, dependía de Pedro Sánchez, bien, resulta que esta persona envió o mantuvo un intercambio de mails de nada más y nada menos que 235 correos electrónicos con el ex vicerrector de la Complutense. De ellos, 121 con contenido penal, con relevancia penal. Y directamente lo que se hablaba ahí era de obtención de dinero. ¿En cuántas instituciones? Instituciones más empresas, 11. Algunas privadas, otras directamente y con un santo par de narices, públicas. Daba olímpicamente lo mismo. Bien, después de todo esto, quiero que escuchen el resumen de Pilar Alegría, porque debe ser la única persona, junto a Begoña Gómez posiblemente, que opina así. Yo creo, primero, cuando hablamos de estos correos, creo que ustedes además lo conocen y lo saben, estamos hablando de unos correos electrónicos mandados desde una cuenta de Gmail, que lo que vienen a trasladar y a darnos a conocer es lo que ya sabíamos. Entre otras cosas porque ya se ha explicado en sede judicial. Y lo que vemos en esta información, o lo que conocemos de nuevo, es lo que ya sabíamos. Es que aquí no hay nada. No hay nada. Pues nada, si hay nada o hay algo, lo va a tener que decir la Audiencia Provincial, porque esta va a ser la prueba clave para enviar al banquillo con un jurado, es decir, juicio por jurado, a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Para no haber nada se defendió un poco mal, señora Pilar Alegría, Begoña Gómez, ¿verdad? Lo digo porque el otro día directamente se hizo un Begoña a la fuga. No es el primero, ya es el segundo. Ha tenido otras 2 ocasiones en las que no ha querido contestar a nadie y otras 2 en las que solamente ha contestado a su abogado. 6 ocasiones en las que ha renunciado a su derecho a la defensa. Para no haber nada lo hace bastante mal, porque era tan sencillo, según dice usted, Pilar Alegría, como haber dicho, no pasa nada. Esto es una actividad totalmente normal. Yo he cogido una persona que la pagan todos los españoles y tiene un cargo en presidencia del gobierno, de hecho el jefe es mi marido, y yo me la he apropiado y me está llevando los negocios. ¿Y qué lleva? Absolutamente todo de los negocios. ¿Incluido pedir dinero? Por supuesto, pedir dinero. ¿Y a quién se lo pide? A empresas privadas. Pero también me eliminaba determinados requisitos y gestiones
tal y como decía la UCO, literalmente, y se expuso por parte de los testigos conocedores de estos negocios, muy puntillosos por parte del Ministerio de Industria. Era tan puntilloso, que según intervino la persona de presidencia autoasignada como asesora por Begoña Gómez, lo puntilloso se convirtió en pura mantequilla. En 2 meses todo solucionado. Y así un contrato tras otro, así un negocio tras otro. Mire, señora Pilar Alegría, por resumirle lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo en estos momentos es que ustedes, que llegaron al gobierno diciendo que venían con una moción de censura para acabar con la corrupción, han implantado una órbita de corrupción pestilente que suena además a que han implantado su propia beauty. Ustedes tienen su Beautiful. ¿Y su Beautiful quiénes son? Pues es la familia del presidente del gobierno y todos sus amigos. Vamos a repasar unas pequeñas preguntas y vamos a ir contestándolas. Bien, ¿quién llevaba los negocios de Begoña Gómez? Todos hemos oído hablar de ella, ¿verdad? Cristina Álvarez. Tenía un puesto con rango 26 en la administración pública. Se la pagábamos o le pagábamos el sueldo todos los españoles. Estaba directamente adscrita a presidencia del gobierno de su marido. ¿Pero quién era Cristina Álvarez? Era una amiga enchufada previamente. Era una amiga de los tiempos en los que Begoña Gómez trabajaba en Task Force y después en Grupo Inmark. Y allí la conoció. Más que probablemente sería la que ya en aquel momento le haría los trabajos. ¿Saben por qué? Porque la familia de Begoña Gómez tenía una participación en la empresa y, por lo visto, decidió contar con esta persona, Cristina Álvarez. ¿Cómo se lo pagó? Metiéndola en Moncloa. ¿Y qué es lo que le exigió? Que le llevara los negocios. Pero era su amiga. Vamos con otra pregunta. ¿Quién buscó patrocinios para la cátedra regalada después de llamar a Moncloa al rector de la Universidad Complutense, el señor Goyache? Por cierto, regalada sin que Begoña Gómez tuviera ni tan siquiera una titulación universitaria. Bien, ¿saben quién le buscó los patrocinios? Uno, la amiga de Begoña, que acabamos de citar. ¿Y quién otro? El amigo íntimo de Pedro Sánchez, David Sanza, una persona del mundo de los seguros. Por eso una de las empresas tocadas fue Reales Seguros. ¿Saben quién era David Sanza? David Sanza es una persona que le apoyó en las primarias, en sus candidaturas, y llegó a decir en un programa de televisión aquello de «ánimo campeón» y ve cogiendo cancha en Moncloa que ya iré yo con la neverita. Literal. Se le olvidó decir que la neverita iba a ir vacía y la pensaban sacar llena. Venga, vamos con más amigos. ¿Quién dio los contratos de Red.es, entidad pública que pagamos todos los españolitos? ¿Quién le dio esos contratos a Juan Carlos Barrabés? David Cierco. ¿Quién era David Cierco? Anda, amigo personal de Sánchez de los tiempos en los cuales David Cierco y Pedro Sánchez formaban parte de los equipos de asesoría económica al PSOE, en aquel momento comandado económicamente por Miguel Sebastián. Eran amigos de Miguel Sebastián y amigos entre ellos. Y fue justo él el que decidió darle esos contratos a Juan Carlos Barrabés. Venga, sigamos con las preguntas. Bien, ¿quién rellenó el máster y la cátedra de Begoña Gómez? Barrabés. ¿Quién era Barrabés? El de las cartas de recomendación, amigo personal de Begoña Gómez. Y Begoña Gómez se lo pagó con unas cartas de recomendación que dispararon el dinero obtenido en los contratos públicos justo después de emitirse. Casualidades que tiene la vida socialista. Bien, ¿quién puso el monitor de esquí de la familia Sánchez Gómez cuando iban a Cerler? Anda, Juan Carlos Barrabés. El mismo, porque tenía sus empresas allí. Y una de las empresas era precisamente de servicios de esquí. Y les buscó el monitor y les ayudaba con el alojamiento, porque era amigo personal, era amigo de la familia. Venga, sigamos con la beauty. ¿De quién era amigo Barrabés? Anda, de Javier Hidalgo. Qué casualidades que tiene la vida. ¿Y Javier Hidalgo de quién era amigo? Anda, del secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Zurapol Likashvili. Anda, el mismo que acompañó de negocios y cerrando contratos con ministros africanos a nada más y nada menos que Begoña Gómez. ¿Qué pasó con Javier Hidalgo? ¿Quieren que se lo cuente? Tuvo un trato preferente, ¿verdad? Hombre, que en mitad de un rescate, te lo den o no te lo den, tú puedas recurrir al comodín de la llamada, llames a la mujer del presidente porque está atascado y quieres desatascarlo. Eso ocurrió un 3 de septiembre. Y resulta que 6 días después estaba desatascado. Y Víctor de Aldama le estaba diciendo a la secretaria de Javier Hidalgo, corazón, nos dan la financiación. Hombre, no suena una vía administrativamente muy regular, ¿verdad? Posiblemente ni tan siquiera muy legal. Venga, sigamos. ¿Quién se llevó el cargo de Badajoz? Ah, el hermano, David Sánchez. Bien, pero ¿quién llevaba los negocios de David Sánchez? El hermanísimo. Se los llevaba Luis Carrero. ¿Quién era Luis Carrero? Anda, otro amigo. Amigo de los dos hermanos, pero también de Pedro Sánchez, porque era el que le hacía los discursos en la unidad de discursos de presidencia del gobierno. Y desde presidencia del gobierno decidió, por ejemplo, que conectaba uno de los proyectos de David Sánchez, Óperas sin Fronteras, a los fondos europeos. Porque por lo visto, quien no tiene un amigo es que no tiene alma. Y había que conectarlo con subvenciones públicas. De los padres casi ni hablamos, ¿verdad? Porque en mitad de la época COVID consiguieron líneas ICO de ayuda por valor de prácticamente 1 millón de euros. Pero claro, es que era la familia.
era la familia, eran los amigos. ¿Y quiénes montaron las tramas de obras públicas presuntamente amañadas? Anda, los amigos del Peyot, Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Coldo García Izaguirre. Los amigos por un lado y la familia por el otro. Miren, el que quiera ver socialismo en Pedro Sánchez, que se lo haga mirar, literalmente. Ha llegado una casta, la peor casta, que se está cachondeando de todos los votantes, de los de un lado y de los del otro, de los de este lado del muro y de los del otro lado, de los que llama fascistas y de los que llama progres, porque se está riendo de todos ellos, se ríe de todos nosotros. ¿Y saben lo peor? Que no quiere irse, por muchas pruebas que estemos permanentemente sacando y publicando todos los diarios, que tenemos el orgullosísimo nombre de llamarnos así, radios, televisiones, etcétera, que seguimos funcionando como periodistas. Ha venido una casta. Y han venido para enchufarse entre ellos, han venido para montar tramas entre ellos, han venido para ayudarse entre ellos. Yo simplemente a los votantes socialistas les haría la pregunta, ¿en serio esto es socialismo?